¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, hoy vamos a platicar de un tema que es, híjole, el pan de cada día en casi cualquier empresa en México, la bendita gestión de las horas extra. Parece algo súper sencillo, ¿no? Pero la verdad es que esconde unos riesgos gigantes, tanto de dinero como legales, si no se hace bien. Totalmente. Y es que es un dolor de cabeza para todos, ¿eh? Para el de nóminas, para la gente de recursos humanos y claro, para el dueño del negocio, que al final es el que responde. Hoy justo vamos a ver cómo podemos pasar de ese caos a tener un control total. Y lo más importante, a dormir tranquilos. Uf, es que esa frase es buenísima porque es la mera verdad. Todas las empresas, no importa si son chiquitas o grandotas, llega a un punto en que se encuentran con este monstruo. De repente te das cuenta de que las autorizaciones se están dando por WhatsApp, que los registros viven en un Excel que no más una persona entiende y que cada cierre de nómina es una pelea. Exacto. Y ese monstruo operativo no solo te genera un estrés terrible, sino que, como vamos a ver en un momento, te pone en una posición legal súper frágil. A ver, vamos a desglosar cómo se ve ese caos en la vida real. Primero que nada, hay que identificar bien al enemigo. O sea, este caos no es algo en el aire. Se ven problemas súper concretos de todos los días. Problemas que estoy seguro a muchos les van a sonar bastante familiares. Justo eso. El clásico Excel que nadie sabe si es la versión más nueva, el mensajito de WhatsApp del supervisor que, a ver, encuéntralo después. Y lo peor es cuando llega el día de pago y un colaborador se te acerca y te dice, oye, a mí como que me faltaron horas. Y ahí es donde se pone bueno. Porque Recursos Humanos voltea y pregunta, ¿y dónde está la autorización firmada? ¿Dónde está el registro de entrada y salida que lo demuestre? Y si no tienes ese soporte bien amarrado, se vuelve tu palabra contra la mía. Y el punto clave aquí es este. Sin evidencia sólida, es prácticamente imposible demostrar que pagaste lo correcto. Y aquí es donde el problema deja de ser un simple desorden de la operación y se convierte en un riesgo legal y financiero muy pero muy serio. Mucha gente cree que el único peligro es pagar de más o de menos. La realidad es mucho más profunda y tiene que ver directamente con lo que dice la ley. A ver, entonces, para que quede claro, la ley sí permite que haya horas extra, o sea, no es que estén prohibidas ni nada, pero la palabra clave aquí es límites estrictos, ¿verdad? Correctísimo. No es un cheque en blanco para que la gente se quede todo el tiempo que sea. La Ley Federal del Trabajo es súper específica en el cuándo, el cómo y el cuánto se puede alargar la jornada. Y bueno, ignorar estas reglas es donde empiezan los verdaderos problemas para la empresa. Aquí están las letras chiquitas que muchas empresas, de verdad, se saltan. La ley es clarísima. Máximo 9 horas extra a la semana. Y esas se pagan al doble. Pero ojo, la regla tiene su truco. No pueden ser más de 3 horas en un día, ni pasar más de 3 veces a la semana. ¿Y qué pasa si te pasas de esas 9 horas? Porque, a ver, en cierres de mes o en proyectos urgentes a veces simplemente pasa. Pues esa es la parte que sale cara. Cada minuto que pase de esas 9 horas a la semana se tiene que pagar al triple. Y cuidado con el último punto. Un colaborador tiene hasta un año completito para reclamar ese pago. Imagínate nomás el costo si un reclamo acumula meses de horas triples que no calculaste bien. Y nomás para complicar un poquito el cálculo, es importantísimo no confundir estas dos cosas. Son peras y manzanas. Y se pagan súper diferente. Las horas extra, como dijimos, son tiempo que le añades a tu jornada normal. Mientras que trabajar en un día festivo, digamos un 1 de mayo, es otra historia por completo. La ley lo maneja diferente y el pago, como se dice por ahí, es triple, desde el minuto 1, porque te pagan tu día normal más un salario doble. Revolver esto en la nómina es un error que te puede costar un dineral. Y con esto llegamos al punto más crítico de toda esta plática. Esta frase, que está sacada tal cual de la ley, es la que le quita el sueño a contadores y a dueños de negocio. Lo que quiere decir en español simple y llano es que tú como patrón tienes la carga de la prueba. A ver, o sea que en una demanda, si yo como empresa no tengo los papeles para demostrar lo que pagué, ¿la ley automáticamente asume que el trabajador está diciendo la verdad? Exactamente así. Si no puedes poner sobre la mesa controles de asistencia que sean confiables, autorizaciones claras y recibos de nómina que respalden cada centavo, la balanza se va a inclinar a favor de lo que diga el trabajador. Tus hojas de Excel y tus chats de WhatsApp, créeme, valen muy poco en un juicio. Ese es el verdadero monstruo. Ok. El panorama se ve medio feo, la verdad. Pero entonces, ¿cuál es la salida? Porque tampoco se trata de llenar la empresa de formatos y firmas para todo, que hacen que la operación se vuelva un infierno, ¿no? Justo eso vamos. La clave no es tener más burocracia, sino un proceso más inteligente. Lo que nosotros proponemos es pensar en algo que llamamos un expediente de horas extra. Es un conjunto de pruebas que una vez que lo armas te da una solidez increíble. Este expediente se arma con 4 piezas clave. 1. Un registro de asistencia que no se pueda manipular fácilmente. Lo mejor es un checador biométrico o digital. 2. Una autorización que deje un rastro claro que diga
quién la pidió, quién la aprobó y por qué motivo. Y esto se conecta directo con el cálculo. O sea, el sistema tiene que ser capaz de agarrar esa información y solito separar las horas dobles de las triples semana por semana. Y al final que todo ese show se vea clarito en el recibo de nómina timbrado. Es como cerrar el círculo perfecto. Exacto. Si tienes esas 4 piezas bien amarradas, ya estás del otro lado. Tienes la historia completa y demostrable de cada hora extra que has pagado. Ahora, claro, armar este expediente a mano puede ser toda una odisea. La buena noticia es que la tecnología ya puede hacer todo esto por ti, en automático. Para las empresas que ya usan el ecosistema de Contap aquí, hay herramientas diseñadas justo para esto. Y es ahí donde entran ustedes, en Sistemas 360, ¿cierto? Correcto. En Sistemas 360, nuestra chamba es precisamente implementar estas soluciones para que funcionen como relojito y se ajusten a cómo trabaja cada negocio. A ver, aquí estamos viendo 2 opciones principales. Por un lado está Tempo Control, que suena como la parte más dura del registro, ¿no? La evidencia pura. Así es. Tempo Control es tu mejor opción si tu dolor de cabeza más grande son los turnos rotativos, las reglas de tolerancia complicadas y los errores constantes en la prenómina. Es la herramienta que te da la evidencia más sólida desde el checador. Y por el otro lado, tienes Compact y Colabora, que se enfoca más en darle autonomía y transparencia al empleado. Ya entendí. O sea que si el problema es que Recursos Humanos se la vive contestando «me pasas mi recibo de nómina» o tienes mucho personal trabajando desde casa o en la calle, Colabora es una joya, porque les das control a ellos y al mismo tiempo registras su asistencia con geolocalización y todo. Pero la verdad de las cosas es que, para la gran mayoría de las empresas, la solución más completa y blindada es usar las herramientas juntas. Y aquí es donde se ve perfecto cómo se crea un sistema a prueba de balas. Claro, tiene todo el sentido del mundo. A ver, Tempo Control te da el registro de asistencia súper preciso y confiable. Luego, Colabora le da al empleado la visibilidad y el autoservicio, lo que baja muchísimo las quejas y preguntas. Y al final, Compact y Nóminas agarra toda esa información ya masticadita y la timbra de forma correcta y legal. Exactamente. Creas un flujo de trabajo que no tiene fugas, donde cada paso va generando la evidencia que necesitas y automatiza los cálculos. Eliminas el error humano y construyes ese expediente del que hablábamos casi sin darte cuenta. Oye, suena increíble, de verdad. Pero implementar todo esto puede sonar como un proyectote. ¿Por dónde empiezas? Esa es una pregunta excelente. Y mira, justo ahí es donde entramos nosotros en Sistemas 360. No se trata nomás de venderte el software ya. Se trata de acompañarte en un proceso bien estructurado para que la implementación sea un éxito y de verdad te dé la tranquilidad que estás buscando. Nuestro proceso es súper claro. Primero, hacemos un diagnóstico para entender de pe a pa cómo funciona tu operación, qué tipo de turnos manejas, qué tolerancias tienes, quién autoriza qué. Después, te ayudamos a redactar una política de horas extra interna que sea fácil de entender y que cumpla con la ley al 100%. Y ya después viene la parte técnica, ¿no? De configurar todas las herramientas para que hagan justo lo que dice esa política y que los cálculos se hagan solos y sin fallas. Precisamente. Y no te dejamos ahí. Le damos seguimiento con auditorías de vez en cuando para estar seguros de que todo sigue caminando como debe ser. Nos volvemos tus aliados para mantener ese cumplimiento a largo plazo. De hecho, si a alguien le interesa un diagnóstico sin costo para ver cómo aplicaría esto en su empresa, nos puede llamar al 477-299-5092. La primera plática es para escuchar y darles claridad. La verdad es que después de ver todo esto, desde el caos y los riesgos hasta una solución tan clara y estructurada, la pregunta es esa. La tranquilidad de saber que estás cumpliendo con la ley y que tienes con qué respaldar cada pago, eso no tiene precio. Así es, dejar de manejar las horas extra con miedo y empezar a hacerlo con control es totalmente posible. En Sistemas 360 somos expertos en hacer que esa transición sea una realidad para las empresas. Si quieren platicar de su caso específico y ver cómo podemos ayudarles, échenos una llamada. Hablemos de su operación. El número, una vez más, es el 477-299-5092. Muchas gracias por acompañarnos.